Bienvenidos a esta práctica de laboratorio de Química Inorgánica 2. Esta vez el título va a ser sobre extracción de colorantes vegetales y sus reacciones. Para esto vamos a empezar con una pequeña introducción sobre dicho tema, que el color es una propiedad visual originada por la interacción entre la luz y los objetos. Los colores visibles corresponden a longitudes de ondas entre 380 y 750 nanómetros en la escala del espectro. Los materiales absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras produciendo distintos colores. Aparte de que los colorantes también son sustancias capaces de proporcionar color a diferentes materiales, existen colorantes naturales que vienen de origen vegetal, mineral y animal, sintéticos que son producidos químicamente y estos son utilizados en la industria textil, alimenticia, cosmética y pinturas y plásticos. Marco teórico. La luz blanca está formada por diferentes colores del espectro visible. Isaac Newton demostró mediante prismas que la luz blanca se descompone en varios colores. Los objetos absorben ciertas longitudes de ondas y reflejan otras, originando el color que observamos. Los colorantes naturales se utilizan desde hace miles de años y se obtenían a través de las plantas, minerales y animales. Y las civilizaciones antiguas los empleaban en tejidos, cosméticos y ceremonias. Unos ejemplos importantes de donde se obtenían estos son el índigo, la cochinilla y la púrpura de Tiro. Los colorantes sintéticos. En 1856, William Henry Perkin descubrió el primer colorante sintético llamado la maurina. Los colorantes sintéticos nos permitieron una mayor variedad de colores, menor costo, mayor estabilidad. Actualmente se busca desarrollar colorantes menos tóxicos y más ecológicos, pigmentos vegetales y cromatografías. Las plantas contienen pigmentos como las clorofilas, las carotenoides y las xantofilas. La cromatografía en papel permite separar pigmentos de una mezcla. En esta práctica lo que vamos a observar es que el solvente asciende por capilaridad y separa los pigmentos presentes en la albahaca. El experimento 1. Determinación de pigmentos vegetales mediante cromatografía. El objetivo es determinar los pigmentos vegetales presentes en la albahaca mediante cromatografía en papel. Los materiales que vamos a usar son mortero, pistilo, papel filtro, embudo, caja Petri, matraz, vaso de precipitación y los reactivos serán unas hojas de albahaca y etanol al 70%. Paso 1. Un procedimiento experimental. Vamos a lavar y cortar 7 hojas de albahaca. Las vamos a triturar en un mortero aproximadamente con 15 ml de alcohol. Filtramos obteniendo un extracto verde. El extracto se coloca en una caja Petri. Se introdujo un papel filtro para observar la cromatografía por capilaridad. En el paso 2 vamos a anotar los resultados obtenidos, ya que en este observamos un color verde intenso, el líquido ascendió por el papel filtro debido a la capilaridad y se obtienen diferentes tonalidades. En este caso, un verde intenso significa que hay presencia de clorofila y amarillo significa que hay presencia de xantofilas y carotenoides. En el paso 3 hacemos una pequeña interpretación y observamos que la cromatografía permite separar distintos pigmentos vegetales y también comprobamos que la albahaca contiene varios compuestos colorantes. La técnica que hemos utilizado evidenció la presencia de clorofilas, carotenoides y xantofilas. Conclusión del experimento número 1. La cromatografía en papel es una técnica eficaz para separar pigmentos vegetales. La albahaca presenta diversos colorantes naturales y la capilaridad nos permitió observar la separación de los componentes del extracto vegetal y esto es lo que podemos afirmar y lo que hemos observado de este experimento. A continuación se les explicará el proceso experimental del ejemplo 2, la extracción de la betanina y betalainas en la remolacha. Como objetivo principal tenemos evidenciar experimentalmente el comportamiento ácido-base de los colorantes naturales extraídos de la beterraga, como son las betaninas y las betalainas, evaluando su cambio de color en medios ácido y alcalino, así como comparar dos métodos de extracción alcohólico y directo para determinar cuál es más eficiente en la estabilidad. Y los reactivos y materiales que se emplearon fueron la gradilla, 4 tubos de ensayo, una pipeta, una propipeta, un vaso precipitado de 250 mililitros, un rallador, un mortero, un embudo, un papel filtro y un matraz de 250 mililitros. Y los reactivos que se emplearon fueron el etanol, agua y beterraga. La secuencia del proceso experimental de la extracción de las betalainas y betaninas es el siguiente. Como primer paso tenemos la preparación de la beterraga. Se pela una beterraga y se pica en cuadritos pequeños.
El paso 2 es la extracción con alcohol y calor. Los cuadraditos de beterraga se colocan en un vaso precipitado de 250 mililitros, se agregan 100 mililitros de alcohol y se lleva a ebullición sobre una cocina eléctrica. El paso 3 es de enfriamiento. Se retira de la cocinilla la solución que se había preparado antes de la beterraga con el alcohol y se deja enfriar hasta la temperatura ambiente. Como paso 4 tenemos el reparto en los tubos de ensayo. Se reparte una pequeña muestra del extracto hervido en 2 tubos de ensayo. Y como paso 5 tenemos la prueba ácido-base. En el tubo 1 se le agrega ácido clorhídrico diluido y al tubo 2 se le agregan hidróxido de sodio y se observa el cambio de color en ambos tubos. Como resultados, el primer vaso que previamente se le había mezclado con ácido clorhídrico, por observación dan un color más rojo y claro. Y en el tubo 2, que se le había vertido hidróxido de sodio, el cambio es poco, pero se torna un morado intenso. Resultados y justificación de lo observado en el laboratorio de la experiencia. En el tubo 1, donde se le había vertido ácido clorhídrico, la explicación de por qué el color rojo era más claro indica que la betanina se degradó parcialmente por el calor de la ebullición con alcohol, aunque en medio ácido estabiliza lo que queda del pigmento. La degradación térmica irreversible, oxidación y apertura del anillo betamínico reduce la intensidad del color esperado. Por ello es que se observó una tonalidad más suave de lo que previamente se había tenido. Y en el tubo 2, donde se le había mezclado con hidróxido de sodio, el cambio de color fue poco, pero un morado intenso. El cambio poco notable y la ausencia de color amarillo se deben a que el calor dañó la estructura molecular de la betamina, disminuyendo su sensibilidad al medio básico. En lugar del viraje completo esperado, rojo, azul y amarillo, solo se alcanza un tono morado intenso, evidenciando que la reacción alcalina fue incompleta por el daño térmico previo. Ahora se les explicará paso a paso el proceso experimental número 2, que consiste en la extracción directa de las betaninas y betalainas. En el paso 1 tenemos la preparación de la beterraga. Se pela una beterraga y se raya. En el paso 2 es la colocación en el mortero. El rallado se coloca en el mortero. En el paso 3 se adiciona el alcohol. Se agregan unos pocos mililitros de alcohol y luego se empieza a triturar. Se tritura fuertemente la mezcla con el pilón del mortero y la fricción mecánica rompe las células y libera el pigmento. Como paso 5 tenemos la filtración. Se prepara un sistema de filtración con embudo, papel filtro y matraz de 250 mililitros. Se vierte la mezcla triturada en el filtro y se obtiene un zumo líquido filtrado donde exactamente filtramos el extracto en frío. Como el paso 6 se reparte la mezcla en 2 tubos de ensayo. Y como último paso tenemos la prueba de ácido-base. En el tubo 1 se le agrega ácido clorhídrico diluido y en el tubo 2 se le agrega hidróxido de sodio y se observa el cambio de color en los tubos. Resultados de la experiencia de la extracción de betaninas y betalainas por el método directo. Como resultado, el primer tubo, donde previamente se le había agregado ácido clorhídrico, se mostró un color rojo intenso y brillante. Y en el tubo 2, donde se le había agregado hidróxido de sodio, el color cambió a claro azul violeta. La justificación de este experimento fue que en el tubo donde se le había agregado ácido clorhídrico, al extraer la betanina en frío con mortero y mínimas gotas de alcohol, el pigmento permanece estructuralmente intacto.
En medio ácido, la molécula se protona y estabiliza manteniendo su sistema cromóforo conjugado en óptimas condiciones, lo que genera un color rojo intenso y brillante, sin interferencia de productos de degradación térmica. En el tubo 2 de hidróxido de sodio, la betanina intacta es altamente sensible al pH básico. El hidróxido de sodio desprotona los grupos hidroxilo de la molécula, modificando la distribución electrónica del cromóforo y produciendo un desplazamiento de color hacia violeta o azul, dependiendo del pH alcanzado. Si la basicidad es muy elevada, se produce la apertura del anillo betamínico, generando tonalidades amarillas. La nitidez del cambio evidencia que el pigmento no ha sido dañado por calor. Quien les habla es la alumna Ventura Luritas Meilín Alexandra. Yo les voy a explicar lo que fue el proceso experimental número 3, que fue la extracción y caracterización ácido-base de anticionaninas de pétalos de rosa roja. Nuestro objetivo principal es extraer estas sustancias naturales de los pétalos usando un método en frío con etanol y comprobar cómo se comportan como indicadores naturales de pH al reaccionar con una solución ácida como es el ácido clorhídrico y una básica como es el hidróxido de sodio. Para realizarlo usamos materiales sencillos como pipetas, tubos de ensayos, mortero y pistilo. Y los reactivos que empleamos son el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, más el etanol, que nos ayudará a disolver y extraer las anticionaninas. Además, aquí pueden ver las estructuras químicas de las moléculas que son las responsables del color de la rosa. Ahora les explico cómo llevamos a cabo el experimento, paso a paso. Primero separamos los pétalos de la rosa roja y los cortamos en trozos pequeños para facilitar la extracción del pigmento. Luego añadimos etanol sobre los pétalos troceados, ya que este disuelve bien las anticionaninas. Seguimos triturando la mezcla en el mortero hasta obtener un extracto homogéneo con un color muy intenso. Después transferimos este líquido a 2 tubos de ensayos, en cantidades iguales, para poder comparar los resultados. A uno de los tubos le agregamos solución de ácido clorhídrico y a otro le agregamos solución de hidróxido de sodio. Finalmente, agitamos y observamos con atención los cambios de color que se producen por la reacción de los pigmentos en cada medio. Estos fueron los resultados obtenidos. En el tubo de hidróxido de sodio, el color observado fue verdoso oscuro y en el tubo de ácido clorhídrico, el color fue rojo más claro en comparación con el extracto inicial. ¿Por qué pasa esto? La justificación está en la estructura química de las anticionaninas. En medio básico, estas moléculas se desprotonan y cambian su estructura formando compuestos que dan el tono verde oscuro que vemos. En medio ácido, por el contrario, adoptan una estructura en catión flavilio, que es el responsable del color rojo. El tono más claro se debe también a la disolución y al pH ligeramente ácido natural de los pétalos. Esto demuestra que los anticionaninas son excelentes indicadores naturales, ya que cambian de color de forma clara según el pH del medio. Hola, en esta oportunidad yo les voy a hablar del experimento 4. Como primer punto primer paso tenemos la solución, vamos a ponerle una solución con fenolftaleína, donde cambia a un color rosa al agregar hidróxido de sodio, indicando que es un medio básico. Como paso 2 tenemos que añadir un ácido clorhídrico a la mezcla con fenolftaleína. La solución se volvió incolora debido a su cambio a un medio ácido. El rojo de metilo presenta una coloración roja inicial y al agregar hidróxido de sodio cambió a un amarillo por el aumento del pH. Los cambios de color observados confirmaron su utilidad de la fenolftaleína y en el rojo de metilo como indicadores ácido-base para indicar medios de ácido y básicos. Los resultados de este experimento fueron los siguientes. Se comprobó que el funcionamiento de la fenolftaleína y el rojo de metilo como indicador de ácido-base. La fenolftaleína cambió a un color de manera
cambió de incolora a rosa al agregar hidróxido de sodio, indicando un medio básico, y volvió a ser incolora al agregar ácido clorhídrico, evidenciando el medio ácido. Asimismo, el rojo de metilo pasó de un color amarillo a reaccionar con el hidróxido de sodio, mostrando un cambio de pH en la solución. Buenas tardes, mi nombre es Tasaiko Mesías Ayerni Ninet y como conclusión de esta práctica pudimos corroborar la importancia de los colorantes naturales y de los indicadores ácido-base en diferentes procesos químicos. En experiencia con la albahaca observamos cómo el alcohol permitió extraer los pigmentos vegetales y cómo la cromatografía en papel separó parcialmente sus componentes mediante capilaridad, evidenciando la presencia de clorofilas y otros pigmentos. En las experiencias con beterraga y rosas rojas, comprobamos que los pigmentos naturales reaccionan de manera diferente frente a medios ácidos y básicos, cambiando su tonalidad según el pH de la solución. Esto permitió identificar el comportamiento de compuestos como las antocianinas y las betalainas, además de demostrar que pueden utilizarse como indicadores naturales. Finalmente, con la experiencia de la fenolftaleína y rojo de metilo, observamos cambios de color inmediatos al agregar hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, confirmando su utilidad como indicadores ácido-base. Gracias a estas prácticas entendimos mejor cómo los colorantes naturales y sintéticos pueden emplearse en el laboratorio para identificar sustancias y analizar cambios químicos de forma visual y práctica. Con respecto a las recomendaciones, es importante trabajar siempre con materiales y reactivos en buen estado, además de utilizar correctamente los implementos de seguridad como guantes, lentes y mascarillas, para evitar accidentes dentro del laboratorio. También se debe prestar atención a las indicaciones del docente y manipular cuidadosamente los materiales de vidrio y las soluciones químicas. Durante las prácticas se recomienda respetar las cantidades indicadas de cada reactivo para no alterar los resultados experimentales y mantener el orden y limpieza al momento de triturar las muestras vegetales o manipular colorantes. Asimismo, es fundamental registrar todas las observaciones realizadas durante el experimento, ya que esto permite analizar correctamente los resultados obtenidos y comprender mejor el comportamiento químico de cada sustancia. Sin más que decir, eso es todo. Gracias.